Muy buenas, ¿cómo están todos los catequizados de la parroquia Santa Madre Laura Montoya? Y en este video vamos a tratar de la primera unidad el tema la fe y el sentido de la vida. Entonces, como tema número 4, el tema es las grandes preguntas de la vida. Entonces, vamos a ver las diapositivas. Bueno, estas son las diapositivas. La fe y el sentido de la vida. Más aparte, en Jesús encontramos las respuestas a nuestras preguntas. Las grandes preguntas de la vida. ¿Cuáles serán las grandes preguntas de la vida? Miremos a ver. Como meta tenemos, primero, comprender la capacidad que se posee como ser humano para interrogarse por lo que nos rodea. Segunda meta, descubrir la capacidad que tiene el hombre de buscar la verdad. Tercera meta, aceptar a Jesús como el que da la respuesta a nuestras inquietudes. Tengamos, muchachos, presentes estas metas. Recuerden, apuntemos en el cuaderno. Entonces, para este tema, nos vamos a ilustrar un poco de lo que nos dijo el Santo Padre, Papa Juan Pablo, Santo Padre Juan Pablo II, en la carta Veritatis Splendor. Y él nos dijo, ningún hombre puede eludir las preguntas fundamentales. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo discernir el bien del mal? La respuesta es posible solo gracias al esplendor de la verdad, que brilla en lo más íntimo del espíritu humano. Como dice el salmista, muchos dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Salmos 4:7. Como podemos ver ahí, nuestro Santo Padre nos dice que hay unas preguntas que son que no se pueden eludir, que no se pueden echar de menos, siempre nos la preguntamos. Y una de esas es cuando nos encontramos en cualquier situación de la vida, que qué debemos hacer o cómo puedo discernir entre el bien y el mal. Siempre nos hemos preguntado eso. Bueno, entonces yo les había compartido un video anteriormente sobre un diálogo que tuvo el Señor con Nicodemo. Les recuerdo que Nicodemo era parte del Sanedrín, era un doctor de la ley judaica allá en el pueblo de Israel, y él, por temor a los demás, sobre todo a los del Sanedrín, visitó al Señor de noche, porque él reconocía que el Señor, lo que él decía, venía de Dios. Entonces vamos a ver, los invito para que lean este pasaje del Evangelio, Juan 3, capítulo 1, 21, sobre este acontecimiento bíblico, ese diálogo que tuvo el Señor con Nicodemo. Las enseñanzas más importantes que el Señor le dijo a Nicodemo a semejantes preguntas, siendo él un doctor de la ley, siendo él un maestro. Hay que ver que Nicodemo era uno de los maestros de la ley. Entonces el Señor en una de sus respuestas le dijo a Nicodemo que te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Eso le pareció muy difícil a Nicodemo, porque llegó y le dijo al Señor que cómo va a ser posible que un hombre vuelva otra vez al seno de su madre para volver a nacer. Y el Señor le decía, te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes, le dice el Señor a Nicodemo, que te haya dicho, ustedes tienen que renacer de lo alto. Este renacimiento nosotros lo vemos en nuestra vida cristiana a través del agua
y del Espíritu en los sacramentos, especialmente en el bautismo, cuando por medio del agua, que es un símbolo que significa la remisión y la redención del pecado, y del Espíritu también, que se renueva la fe, porque en el bautismo recibimos la fe y se renueva a través del sacramento de la confirmación. Bueno, otro de las respuestas que le dijo el Señor, le dijo a Nicodemo, dijo sí, una afirmación, sí, acá en esta parte, sí. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Estas palabras el Señor se las daba era para que Nicodemo se diera cuenta que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, vino a darle vida al mundo, o sea, a las personas, a todos, ¿sí? Y que para darle vida tenía que el hombre nuevamente renacer de nuevo. Pues nosotros sabemos que a través de los sacramentos el Señor nos renace. Bueno, vemos esta imagen que es una persona en un camino y al final una interrogación. Pues nosotros como Nicodemo también nos preguntamos muchas cosas en la vida, ¿sí? Y debemos de preguntarnos cuál es mi capacidad de preguntarme a mí mismo. Preguntarnos a nosotros mismos es muy importante. Bueno, aquí se me escapó algo. Lo voy a volver a colocar. Entonces, a veces nosotros nos preguntamos que por qué el Atlético Bucaramanga no asciende a la A y se corona campeón en el 2016. Es un meme. ¿Sí? Pues eso es una gran pregunta, ¿por qué el Bucaramanga no subiendo a la A porque no fue campeón en el 2016? Volver al futuro. Bueno, entonces vamos a mirar de que cuáles son realmente las preguntas que se hace la humanidad y qué es lo que debo descubrir, qué será lo que nosotros mismos nos preguntamos que debemos descubrir. Entonces vemos que nuestras respuestas las vamos a encontrar es en Dios. En la charla que tuvimos en vivo con los chicos me decían que la respuesta nos la daba el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo también es Dios. Recordemos eso. Entonces, cuando nosotros nos introducimos a nosotros mismos a preguntar, nosotros reflexionamos y podemos destacar algunas de las preguntas de la vida que son preguntas existenciales. Bueno, entonces reflexionemos. ¿Para qué vivir? Otra, ¿por qué existe la muerte si existe la vida? ¿Es acaso necesaria la una y la otra? ¿Qué sentido tiene el dolor, el sufrimiento, la muerte? ¿Cuál es el origen de todas las cosas que existen? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Vale la pena vivir? ¿Por qué? Bueno, entonces vamos a la primera pregunta. ¿Para qué vivir? Nos preguntamos eso y bueno, ¿yo para qué vivir? ¿Para qué vivir? ¿Sí? Entonces miramos la vida. Podemos encontrar en el Catecismo 1718 para que ustedes también miren y busquen y también se hagan esta misma pregunta y también reflexionen y se respondan más y busquen las respuestas en el Catecismo de la Iglesia Católica
y también en el Yucat, ¿sí? En el catecismo que nos dejó el Santo Padre, el Papa Emérito Benedicto XVI. Bueno, dice, para encontrar la dicha en Cristo, las bienaventuranzas responden al deseo natural de la felicidad. Este deseo es el origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia él, el único que lo puede satisfacer. Entonces, nosotros vivimos porque queremos ser felices, queremos estar en un estado de dicha, en un estado de gozo. Esto es normal. Solamente en Cristo podemos encontrar el verdadero sentido, el para qué vivir. ¿Sí? ¿Para qué? Otro, ¿cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz. Haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma y mi alma vive de ti. San Agustín. Como podemos ver, esa búsqueda de la felicidad la encontramos en Cristo. Hay quienes viven su vida, hay quienes viven su situación según el espíritu de las bienaventuranzas, sirviendo a Dios y al prójimo de manera ejemplar. Bueno, esta manera de vivir según el espíritu es importante recalcar que es según el Espíritu de Dios, según el Espíritu Santo, viviendo las bienaventuranzas. Fuera de esta situación, realmente no se puede dar un ejemplo de vida, porque si vamos a vivir fuera del Espíritu Santo y nos vamos a vivir en otra clase de espíritu que no es de Dios, obviamente vamos a vivir una vida sin el Espíritu Santo. Bueno, ¿por qué la existencia? Porque existe la muerte si existe la vida. Les recuerdo que busquen también respuestas en el catecismo. Bueno, acá encontré unas. Catecismo 376 nos habla de que el hombre no debía morir. Me fascina mucho en el catecismo encontrar los temas sobre el origen del hombre, la caída del hombre, el pecado del hombre y todo eso que nos lleva a dar muchas respuestas. Pues efectivamente el hombre no debía morir desde su origen cuando Dios le creó, ni sufrir. Realmente el hombre Dios lo creó en el paraíso y le dio un mandamiento. Le dijo de esa forma figurada, ¿sí? De todos los árboles podéis comer, hasta del árbol de la vida, pero menos del árbol del bien y del mal, porque el día que comiereis ciertamente moriréis, dice el Señor Adán. Y el hombre, antes de comer, él vivía en ese estado de santidad original, un estado de gracia original. El hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza a su creador. Ese fue el punto por el cual el hombre pecó. Bueno, uno porque él quería ser como Dios, lo enseña la iglesia, pero en sí Dios le da una orden, pero es una orden de amor que le dice, mire, es como cuando los papás le dicen a los hijos, mire, cuando salgan del colegio vénganse para la casa, no se vayan para ningún otro lado, no se vayan para el parque porque les puede pasar algo. Le dice a uno la mamá, mire, apenas salga usted del colegio se me viene para la casa y no se quede por ahí. ¿Y por qué? Porque si se queda por ahí le puede pasar algo malo. Entonces lo mismo hace Dios. De todos los árboles pueden comer menos de este porque si llega a comer se muere. ¿Y qué pasó? El hombre
desconfió de Dios, creyó que eran mentiras. Y así muchas veces nos pasa a nosotros, nos desobedecemos a nuestros padres porque desconfiamos de nuestros padres. Así el hombre desconfió de Dios. Y fíjense las consecuencias de la desobediencia. Además, que dejar morir en nuestros corazones la confianza en Dios que nos ama, le estamos defraudando porque Dios espera que nosotros le demos esa respuesta de amor, de creerle. Y fíjese que es un mal desde el principio, Génesis 3, 1 al 11. Por este pecado vino la muerte. Ese fue el pecado, desobedecerle a Dios. Y eso fue lo que llevó al hombre a la muerte. Como por un solo hombre entró el pecado al mundo, o sea, Adán y Eva, Adán, fueron unos hombres, ¿sí? No fueron comunidades, ni fueron pueblos, ni fueron razas, ni fueron... No, Adán fue un hombre como yo, o como cualquiera de ustedes. Y Eva fue una mujer como cualquiera, como ustedes, porque yo no soy mujer. Como mi mamá, como nuestra madre, o sea, una persona real, ¿sí? No fueron mitos, ni leyendas, ni historias inventadas. No, la iglesia enseña que Adán y Eva fueron personas. Y que por ese pecado de estas personas, el pecado en el mundo, entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Pues este pecado se le llama el pecado original. ¿Sí? Entonces, si ya existía la muerte, si ya existía la vida, si el hombre, entonces ¿por qué existe la muerte? Ahí está la respuesta. Por el pecado. Porque la vida ya existía. Dios los creó en un estado original. Santos, no podían morir, no sufrían. ¿Ve? Pero resulta que desconfiaron de Dios y miren las consecuencias. Miren, vean. Pecado original. Ahora, por eso nosotros pues tenemos complicaciones. Bueno, entonces, ¿es acaso necesaria la una y la otra? O sea, la muerte, la vida, ¿son necesarias? Vamos a ver. Volvemos otra vez a Romanos 12. Entonces, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, Adán y Eva, por el pecado, la muerte, ¿cierto? Y así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero a la universalidad del pecado, o sea, el pecado original y todas las consecuencias que trae el pecado original, que vale explicar que el pecado original no es un pecado que nosotros lo tengamos por un acto propio de nosotros, sino por una herencia. ¿Sí? Es un dogma de fe. ¿Sí? Lo del pecado original es un dogma sustancial en la iglesia, donde todas las personas, a excepción de la Virgen María, que ella fue concebida sin pecado original, todos nacimos con la mancha del pecado original y que se nos es borrada a través del bautismo. Pero bueno, esta universalidad del pecado y de la muerte, el apóstol opone la universalidad de salvación en Cristo. O sea, para el pecado, la salvación. Como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres, o sea, el delito de uno solo fue Adán, ¿cierto? Y Eva, o sea, se está hablando de ellos. La condenación dice a los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo, la de Cristo.
procura a todos una justificación. Entonces en Cristo somos justificados, que da la vida, Romanos 5:18. Bueno, vamos a explicar esto porque me enredé a leer, ¿sí? Y es sencillo. Entonces, como por el pecado de Adán y Eva entró la muerte y la condenación, pues por la justicia de Cristo al morir en la cruz, entonces fuimos justificados todos y nos salvó del paso de la muerte a la vida. O sea que es por eso en Cristo decimos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es ahí donde nosotros nos justificamos, porque Cristo murió por nosotros. Entonces, si no hubiera habido pecado original, si Adán y Eva no hubieran pecado, pues Cristo no nos hubiera rescatado. Así de sencillo. Entonces, era necesario la redención ante la condenación, ¿sí? Acuérdense que en la anterior pregunta decía, ¿y si la vida existe, por qué entonces la muerte? Pues ahora, como existe la muerte, pues ahora existe la justificación en Cristo. Es importante que esta justificación no es gratuita, es decir, que, es que como ya Cristo nos salvó, ya somos salvos y ya estamos salvados, entonces yo voy a seguir pecando. Porque como Cristo ya pagó por mis pecados, pues ya, listo, pues no. Resulta que el acto del pecado es una consecuencia precisamente de estos primeros hombres, y nosotros por naturaleza estamos inclinados siempre a hacer el mal. Si nosotros continuamos haciendo ese mal y rechazamos la gracia que nos justifica, o sea, Jesucristo, la sangre de Cristo, el perdón de los pecados, que esa gracia se encuentra en los sacramentos, pues si nosotros morimos así, pues vamos a quedar así eternamente. Por eso es necesario, por eso vino Cristo a enseñarnos y dejó unos apóstoles a que continuara con el mensaje de la redención, el mensaje de Cristo, ir por todo el mundo a bautizar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a enseñar todas las cosas que la Iglesia nos ha venido enseñando. Catecismo 402 para eliminar esta parte de la vida y la muerte en Cristo, la justificación en Cristo. ¿Qué sentido tiene el dolor, el sufrimiento y la muerte? Porque hemos estado hablando del dolor, el sufrimiento y la muerte. Dice, la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Sí, es cierto. No es que esté totalmente corrompida, pero sí estaría por sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento, al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Esta inclinación la llamamos la concupiscencia. Lo que yo les decía, nosotros tenemos este origen del pecado en la concupiscencia, y por eso nuestra tendencia es a embarrarla, es a pecar. El combate espiritual, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que hablamos un poco del tema de la pregunta anterior, es que nosotros ante esa tendencia de pecar, nosotros nos enfrentamos a un combate espiritual en el cual Jesucristo es la gracia para poder combatir, para poder aceptar la justificación que es necesaria. A este combate, ¿sí?, cuando estamos en un estado de pecado y de muerte, ¿sí?, muerte espiritual, pues pasar a la gracia de Dios es una conversión, pero es una conversión voluntaria. Debemos nosotros voluntariamente aceptar esa justificación y tomar la decisión de no pecar, de arrepentirnos. Bueno, cuando hablemos del sacramento de la confesión, entraremos a más profundidad
en este paso de conversión, en este proceso. La conversión en el hombre es un proceso que puede llegar a durar toda la vida, toda la vida. Hay personas que les llega la conversión y empiezan a santificarse inmediatamente y son las personas santas que uno ve, sacerdotes, algunos laicos, y porque han entrado en un proceso de conversión desde un comienzo y se han mantenido en la gracia, ¿sí? Para poderse justificar en Cristo y obtener la salvación. Bueno, entonces el dolor, el sufrimiento y la muerte es nuestra cruz. ¿Por qué? Porque hay cosas en la vida que nos duelen, sufrimos, nos enfermamos, nos sentimos angustiados, lloramos, en momentos nos sentimos abatidos también por las cadenas que pesan por el pecado. Entonces, cuando tomamos esa cruz y seguimos a Jesús, como lo dice en Lucas 9:23, que Jesús es el camino más seguro a la penitencia, que toma su cruz y me sigue, es digno de mí, dice el Señor. Es ahí donde viene la gran prueba de amor. En esta parte del catecismo, bueno, no lo coloqué ahí, pero esto lo saqué del catecismo. Esta gran prueba de amor creo que es en el sacramento del sacerdocio, que es a través de la iglesia que nos acoge por la misericordia de Dios cada vez que nosotros voluntariamente somos conscientes de nuestro estado de pecado y reconocemos que somos pecadores y hacemos un acto de contrición, nos acercamos a la iglesia para recibir esta atención que Dios hace a su rebaño a través de los sacerdotes, que son los que administran el sacramento de la confesión. Entonces, tanto como ellos, como nosotros que nos acercamos al sacramento, es lo que el Señor le llama la gran prueba de amor. El Señor dijo claramente que la atención prestada a su rebaño era prueba de amor. San Juan Crisóstomo, ¿sí? Y esto se encuentra en los sacramentos. El otro es, ¿cuál es el origen de todas las cosas existentes? Me acordé del Atlético Bucaramanga. ¿Por qué será que el Atlético Bucaramanga no gana un torneo? Bueno, entonces, ¿cuál será el origen? Bueno, no es que porque el Bucaramanga pierde, pero sí hay un origen de todas las cosas existentes. Entonces, en nuestro credo encontramos en el primer artículo que Dios creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible y de lo invisible. Dios es todopoderoso y creador. Solamente Él es creador y todopoderoso. Se le llama creador porque Él crea de la nada. E incluso Él creó la nada para crearlo todo. ¿Y qué nos dice el creo? De todo lo visible, o sea, como las gafas, como el lápiz, todo lo que se ve, lo que palpan nuestros ojos, nuestros sentidos, todo eso es lo visible. Y lo invisible es lo del espíritu, lo que no se ve. No se le puede llamar invisible a las cosas que sabemos que existen detrás de las paredes, pero que no las vemos, pero que existen. La parte invisible es la parte espiritual. Vamos a ver. Hablaremos pues primero del creador, luego de su creación. Entonces, para poder hablar de Dios, que es todopoderoso y creador, nosotros tenemos que hablar de su creación. Y finalmente de la caída del pecado, de la que Jesús, el Hijo de Dios, vino a levantarnos. 2:79. Entonces, como estamos hablando sobre la vida y la muerte, y sobre la gracia y el pecado, y sobre lo que Cristo hizo por nosotros de morir en la cruz para salvarnos, pues es necesario nosotros conocer a Dios creador
a través de su obra, de su creación. En la Sagrada Escritura, la expresión cielo y tierra, esto lo tomé del Catecismo 326, ¿sí? Significa todo lo que existe. O sea, cuando Dios creó el cielo y la tierra. Y ahí significa que es todo lo que existe, o sea, todo lo que Dios ha creado. Eso es revelación divina. O sea, que si hay algo fuera de eso, no lo sabemos con certeza, ni Dios nos lo ha revelado. Pero Dios creó el cielo y la tierra y es todo lo que existe. La creación entera, esa es toda la creación. Resumida en dos palabras, cielo y tierra. Indica también el vínculo que en el interior de la creación a la vez une y distingue el cielo y la tierra. O sea, el cielo y la tierra son unidas por ser creación de Dios, pero son diferentes y no tiene que ver la una ni la otra. O sea, si alguien pregunta, bueno, ¿y Dios qué creó? Y se puede resumir en dos cosas. Creó el cielo, que es un mundo diferente, un mundo diferente. Cuando hablamos de mundo es todo el cielo, y la tierra, que es otro mundo diferente, y es tierra. Vamos allá. Entonces, vamos a hablar primero de la tierra para saber qué es la tierra, ¿sí? La tierra es el mundo de los hombres, dice acá en el Salmo. El mundo de los hombres es todo lo que nos rodea. A nosotros nos rodea, por ejemplo, acá el cuarto, nuestra casa, luego nuestra ciudad, luego después de nuestra ciudad nuestro departamento, luego nuestro país, luego nuestro continente americano, y luego estamos en el planeta, ¿sí? Y luego también nuestro mundo empieza a abrirse más allá, la luna, y luego sigue otro planeta, Júpiter, Venus, Saturno, luego sigue más allá otro planeta, siguen los cometas, las estrellas, el Sol, y luego sigue después la Vía Láctea, y luego resulta que estamos en un sistema solar, bueno, la Vía Láctea, luego estamos en una galaxia, ¿sí? Y luego la galaxia más cercana que tenemos a nuestra galaxia es Andrómeda, y después de Andrómeda está una constelación de galaxias, y esa constelación de galaxias está en otra constelación de galaxias más grandes, en fin, hasta llegar a la última galaxia, a la última estrella, al último meteorito, al último cometa que hay, por decir, por este lado, por este lado, por este lado, por este lado, por este lado. Allá, allá. He visto videos sobre el tamaño del universo y uno queda como un microscópico, así de chiquitico. No, es que ni como un microscópico, uno no es nada. Y luego uno le hacen un examen de sangre y mira uno por el microscopio y uno ve más vida. Esa es la Tierra. La Tierra es todo lo que se ve, lo que existe, lo que ocupa un lugar en el espacio. Es todo el universo material. Incluso la Tierra es también lo que contiene las leyes de la Tierra, la parte natural. Es la naturaleza que estamos sometidos a ella, sometidos totalmente, sometidos a la fuerza de gravedad. Se cayó el lápiz. Entonces, esa es toda la Tierra. Los cables eléctricos, la energía que pasa por los cables eléctricos, la misma luz que emana el bombillo, la misma luz que emana el sol, ¿sí? Las mismas energías eléctricas. Hay una corriente eléctrica alterna, otra directa,
cosas que no se ven, pero que son cosas de la naturaleza, de este mundo. Eso es la parte material. Bueno, y acá dice el cielo o los cielos. Puedes designar el firmamento, pues los salmos hablaban sobre el firmamento. ¿Por qué los cielos? Porque el cielo es la parte donde estaba Dios y de allá se escuchaba a Dios. Y siempre miraban allá a las nubes. Bueno, pero también es el lugar propio de Dios. Esto es muy importante entenderlo, el lugar propio de Dios. Se me fue. ¿Sí? Nuestro Padre que está en los cielos, y por consiguiente también el cielo, que es una gloria escatológica. Finalmente la palabra cielo indica el lugar de las criaturas espirituales, los ángeles que rodean a Dios. Entonces, el cielo es ese mundo espiritual y es el lugar de Dios. Actualmente, el cielo ya hay cuerpos terrenales. ¿Cuáles? Nuestro Señor Jesucristo, que resucitó, y hoy precisamente estamos celebrando la ascensión del Señor. Está la Santísima Virgen María, que ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma, y es un dogma de la iglesia, y está en el cielo, en cuerpo y alma. Creo que también está Elías y está Moisés. Moisés, que un ángel le llevó su cuerpo, y Elías, que dice que vino Dios en un carruaje y ¡pum!, se lo llevó. Esas son las verdades de la iglesia, son verdades. Entonces, en ese mundo espiritual, ya Cristo está en su cuerpo, porque Cristo fue hombre y resucitó y está junto al Padre. ¿Que cómo va a hacer eso? Pues nos tenemos que ganar el cielo para ver y para entenderlo mejor. La iglesia, nuestro Señor, el Espíritu Santo, a través de su iglesia, nos enseña estas realidades. Los espíritus, hablemos de los espíritus que son de Dios, los ángeles, porque también existen los espíritus del inframundo, que son los rebeldes, aquel que se rebeló desde el principio, aquel que se rebeló desde antes de que fueran creada la tierra, porque acuérdese que primero Dios creó el cielo, y el cielo son todos los santos ángeles, y los creó también buenos, son las glorias de Dios. Hay un libro muy interesante que se llama La historia angelical, por el padre Fortea. Se los aconsejo. Muy lindo ese libro teológico. Ojo, es un libro de teología, ¿no? Y la teología nos ayuda a comprender la única revelación verdadera, que es la que nos da la iglesia a través de su magisterio. Pero es muy lindo porque nos ayuda a entender ese mundo espiritual, para que no nos mientan, no nos digan que es que los ángeles se pueden aparecer y que los demonios se pueden aparecer y mover cosas y cosas así, y bueno, en fin, que los puede uno ver con estos ojos de la carne. No, eso es muy diferente. Los espíritus son espíritus y ya están en ese mundo, el mundo espiritual y el mundo material. Los únicos que compartimos ese mundo somos nosotros, los hombres, y nada más. ¿Qué pasa después de la muerte? Esta es otra pregunta que nos pone a pensar. La persona humana crea imagen de Dios, un ser a la vez corporal y espiritual. Nos lo enseña la iglesia. Lo que les decía, nosotros somos cuerpo y alma. Acuérdense lo que les hablaba del alma, de esa parte íntima. Mire que aquí no lo dice. A menudo el término alma designa a la Sagrada Escritura la vida humana, a otra persona humana, pero designa también lo que hay en lo más infinito, en lo más íntimo del hombre y de más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual del hombre. El alma es la parte más íntima. En un video yo les había comentado sobre que nosotros el alma la debemos cuidar, la debemos alimentar, debemos
eh, eh, cultivarla, porque las facultades del alma es la inteligencia y la voluntad. Y eso es lo que nos hace la conciencia. La conciencia es la zona más íntima que tenemos en nuestra alma. Y debemos de alimentarla y cuidarla y no dejar que nadie nos agreda, nos cambie o nos deforme la conciencia. Yo les comparaba la conciencia de nuestra alma como la parte más íntima, como si fuera una parte íntima de nuestro cuerpo. Así es. Uno no puede estar dándole al descubierto así nomás a cualquier persona sobre nuestra intimidad en nuestra alma, que es nuestra conciencia. Por eso hay que tener cuidado de lo que leemos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, ¿sí? Que no nos dañe la conciencia, que no nos corrompa, porque hay quienes son enemigos de nuestra alma: el demonio, el mundo y la carne, las pasiones, lo que se llama la concupiscencia. Bueno, la muerte es el final de la vida terrena. Entonces, cuando termina nuestra vida aquí en la tierra, esa es la muerte. Es la separación del alma y el cuerpo. Entonces, esta parte corporal y esta parte espiritual se separan por la muerte. El cuerpo queda acá, aquí en la tierra, y el alma sube a la presencia de Dios. Siempre. Catecismo 624, 650, 997. Ahí podemos ver la definición de lo que es la muerte. El alma, al separarse del cuerpo en la muerte, se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. Es decir, que la Iglesia enseña que esta separación del alma del cuerpo que ocurre en nuestro tiempo aquí en la tierra, llegará a un momento escatológico, ya al final de los tiempos y de todo, donde el cuerpo sale de donde está y el alma y se vuelven a unir. Eso es un dogma de fe. Y eso es lo que nosotros contemplamos en nuestro ser y en nuestro corazón a través de nuestra conciencia. Muchos quieren robarnos eso. Si Cristo no hubiera resucitado, vana hubiera sido nuestra fe, dice el Señor. Entonces, en la separación del alma y el cuerpo a través de la muerte, viene un juicio particular para cada hombre. Después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna. O sea, que nosotros, según cómo vivamos, todos, pero absolutamente todos, vamos a tener una retribución eterna. O sea, como un pago, según nuestras acciones. En un juicio particular, dice, en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación. Entonces, nosotros tenemos una retribución eterna en Dios cuando estamos en Dios. Es ahí donde hablamos nosotros del cielo o el infierno, nuestro destino final, ¿sí? Es muy difícil llegar a creer de que el hombre puede llegar a negar el amor de Dios y rechazar en esta vida la misericordia de Dios que lo salva cuando Dios lo llama y caer al infierno. Pero ¿qué pasa? Sí sucede, sí pasa. Las almas caen al infierno porque durante su vida se han abandonado en las concupiscencias del pecado y se han apartado de Dios tanto de que llegan al final a sus vidas sin Dios y mueren así en ese estado, porque el infierno no es otra cosa que un estado del alma sin Dios. Si esa retribución negativa del infierno por nuestros pecados, sin arrepentirnos, sin acogernos a la misericordia de Dios, persiste en esta vida, así será eternamente. Y ojo, porque si morimos en estado de pecado y nos condenamos al infierno, que Dios nos libre,
cuando llegue la resurrección, o sea, el alma vuelve a cobrar su cuerpo, también será para la condenación. Eso nos enseña la iglesia. Por eso es importante, a través de esta catequesis, nosotros comprender que Cristo nos vino a salvar, y si Él murió en la cruz y nos pagó con el precio de su sangre, no fue en vano. Pero esta situación depende de nosotros. Jesucristo siempre nos va a dar la gracia, el amor, para que nosotros nos acojamos a su misericordia y poder llegar a este final de nuestra vida, que es la muerte en Cristo, para la gloria de Dios. ¿Vale la pena vivir? Sí, claro. El cielo, porque es aquí en la tierra donde nosotros nos ganamos el cielo. Jesucristo nos ha abierto el cielo, la vida en las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados cuando os persigan por mi causa. Miremos las bienaventuranzas. Dice, consiste en las bienaventuranzas, es la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia su glorificación celestial a aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. Acordémonos de que si no ponemos nuestra confianza en Dios, nos pasa como a Adán y Eva, que desconfiaron de Dios, y mire lo que les pasó. Pero Cristo vino otra vez, dijo, yo vengo a rescatarlos, pero cojan su cruz y me siguen. Ajá, ahí está. Entonces a Cristo lo rescató. Por un hombre entró el pecado, Adán; por otro hombre la salvación, Jesucristo. Fieles a la voluntad de Dios, porque si persistimos en la maldad, el cielo se nos cierra, pero no porque el Señor no lo quiera cerrar. El cielo está abierto ya. Se nos cierra es porque nosotros no queremos entrar. Si nosotros vamos al infierno es porque nosotros tomamos esa decisión, así de sencillo. No es otra cosa. Tomamos la decisión de irnos para el infierno. ¿Cómo? Pecamos y pecamos y pecamos y no me importa. Yo no me confieso. ¿Yo qué me voy a confesar con un cura más pecador que yo? Empieza una serie de combates. Combate espiritual. ¿Sí? Por acá le dicen a uno, eso no se confiese con los curas. Y por acá el ángel, sí. Cristo redime nuestros pecados a través del sacramento de la confesión. Eso no se case, vive así. Que eso, apenas se case, eso, se separan. Y por acá el Señor nos dice, no, cásese, porque en la gracia del sacramento del matrimonio es donde Dios une esas almas en un vínculo para la gloria de Dios, en un pacto que fue dado desde el principio, desde Adán y Eva. Esa es la voluntad de Dios. Y así podemos discernir con todos los pecados. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Él, a Cristo. Decía San Cipriano de Cartago, ¿cuál no será tu gloria y tu dicha? Ser admitido a ver a Dios, tener el honor de participar en las alegrías de la salvación y de la luz eterna en compañía de Cristo, el Señor tu Dios. Gozar en el reino de los cielos en compañía de los justos y de los amigos de Dios. Acuérdense que el Señor dijo, no los llamaré siervos sino amigos. Las alegrías de la inmortalidad alcanzada. Para meditar. Bueno, aquí en esta imagen vemos a Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, y de tarea les voy a poner lo siguiente. La Madre Teresa hizo 24 preguntas existenciales que ella misma las respondió. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar todas las 24 preguntas en nuestro cuaderno y nosotros le vamos a
una respuesta a ellas. Luego, después de darle respuestas a estas preguntas de nuestra reflexión, o sea, reflexionemos sobre estas preguntas y después vamos y buscamos, ¿sí?, las respuestas que dio la Santa Madre Teresa de Calcuta, y alimentamos nuestras respuestas. Yo los invito a que nos tomemos tiempo para reflexionar en estas preguntas. Recibo foto del cuaderno, las respuestas de cada uno de ustedes a cada una de las preguntas y también la respuesta de la Madre Teresa. Esas respuestas las pueden encontrar por internet. De hecho, algunas no las sabemos, ¿cierto? Ay, sí, por ahí las escuchamos. A veces mandan mensajes memes. Esa es la tarea, mis queridos catequizados. Espero que les haya gustado este video de catequesis sobre el tema número 4. Espero que reflexionemos, espero que se susciten más preguntas entre ustedes, espero que me hagan llegar esas preguntas si necesitan. No se queden callados, no se queden callados. Denuncien, ¿cierto? Bueno, que el Señor y la Santísima Virgen María me los acompañe, la Virgen María me los cubra con su manto, y que espero que esta formación les ayude para todo el resto de su vida, porque hace parte de la formación para la confirmación de nuestra fe en el sacramento de la confirmación. Y preguntémonos por qué el Atlético Bucaramanga no gana. ¿Por qué? ¿Por qué esos troncos? Bueno, chao. Que esté muy bien.